Estamos en la orilla del Vístula, que es el río más importante del país. Tiene 1047 kilómetros, sale de las montañas que se llaman los Beskides y pasa por todo el territorio del sur al norte. La primera gran ciudad por donde pasa es Cracovia, luego Sandomierz, Varsovia, Toruń, donde nació Copérnico, y se desemboca en el mar Báltico al norte, en Danzica. Nos estamos acercando a Sandomierz. Detrás de mí pueden ver una bella panorámica de la localidad. Sandomierz es una de las ciudades polacas más antiguas. Como poblado surgió en el siglo X, pero el desarrollo como ciudad data del siglo XIII y está relacionado con su localización. Sandomierz está situada a orillas del Vístula, el río más grande de Polonia, y esta es la principal razón de su desarrollo. La ciudad de Sandomierz usó el río como ruta comercial en el siglo XIII. Nos encontramos en Kazimierz Dolny, en el antiguo barrio de Gdańsk, que a lo largo de sus orillas, en la época de mayor florecimiento de la ciudad, llegó a contar con 60 graneros. La cantidad de trigo transportado a finales del siglo XVI y principios del XVII por el Vístula, desde Kazimierz Dolny, era equivalente al volumen de trigo transportado por el río Rin de Alemania 200 años después. Las salvajes orillas del río Vístula resuenan con el ajetreo de sus puentes. Saben al trigo que antaño se almacenaba en sus graneros. Huelen a la madera y el vino que antiguamente se transportaba por sus aguas. Se asoman a bulliciosas plazas y bañan históricos monumentos. Una de las construcciones polacas con más historia bañada por el río Vístula es la que corona este promontorio de Creta, situado a 15 kilómetros de Cracovia. Tyniec de Cracovia es uno de los monasterios más antiguos de Polonia. Su historia como abadía de frailes benedictinos data de mediados del siglo XI. Esta placa recuerda a su fundador, el príncipe Casimiro el Reformador. Vemos aquí el año de la fundación, 1044. La leyenda descrita en esta placa dice que Casimiro, antes de convertirse en príncipe, había sido monje en Cluny y solo a petición de sus compatriotas regresó a Polonia trayendo consigo a los benedictinos que fundaron este monasterio. La verdad es que los monjes fundadores procedían de Colonia, Alemania, y representaban dentro del mundo de los benedictinos a un ala bastante diferente de los monjes de Cluny. Los benedictinos que se instalaron en Tyniec a mediados del siglo XI llegaron a contar con tierras en 100 poblados y 4 ciudades de la región. Los productos que los campesinos y ganaderos cultivaban y elaboraban en esas tierras eran comercializados por los monjes de la abadía. Uno de los documentos preparados en el siglo XII por el legado del Papa contiene un listado de las propiedades de nuestro monasterio. Indica con detalles qué tenía, qué relaciones había con la gente y propiedades vecinas, y se describía la importancia del río en la actividad comercial de los monjes. Desde el siglo XII existía aquí un transbordador que se mantuvo hasta 1989 y que fue una de las líneas más antiguas de Polonia. También, según el documento del legado, en ambas orillas había tabernas para hospedar a la gente. Ambos establecimientos, el de la otra orilla y el de la orilla en la que nos encontramos, pertenecían al monasterio. De hecho, en un cuadro de mediados del siglo XVIII, que forma parte de toda una serie donde se ilustra la vida de los monjes en aquella época, se ve a los benedictinos paseando fuera del monasterio. Se ve el antiguo curso del río, en el fondo el transbordador y las tabernas. La abadía de Tyniec
sigue contando con una casa de hospedaje donde se acoge a viajeros que buscan descanso y un lugar para la oración. Otros visitantes, sin embargo, llegan atraídos por placeres más mundanos. Y es que una vez a la semana, los benedictinos comercializan productos fabricados según antiguas recetas del convento, productos a base de alimentos ecológicos y sin aditivos artificiales. En un meandro del Vístula aguarda otra histórica colina de Polonia, la de Babel, cobijo de una catedral gótica con 1000 años de vida a sus espaldas y un castillo renacentista, hogar de 3 dinastías de reyes polacos. Después de la colina de Babel, el mejor lugar para continuar el recorrido por la bella Cracovia es esta enorme explanada. Estamos en la plaza mayor del mercado de Cracovia, que es la más grande plaza medieval conservada en Europa. Esta plaza fue trazada en la mitad del siglo XIII. Cada lado de esta plaza tiene 200 metros y siempre desde su creación servía para todo tipo de comercio. El testigo del pasado comercial de Cracovia es la Lonja de Paños, el edificio que data del siglo XIII en una parte, pero también que fue remodelado a lo largo de los siglos. Dentro hay tiendas pequeñas de mercancía donde se puede comprar los recuerdos típicos de Cracovia. La Lonja de Paños representa como ningún otro edificio de la Plaza Mayor de Cracovia el pasado mercantil y burgués de la ciudad. Pero hay otra construcción no menos valiosa que alberga en su interior toda una joya de arte gótico, relacionada con los mercaderes que enriquecieron la villa. El gran altar de la iglesia de Santa María cobija el mayor retablo gótico de Europa. Es obra de Wit Stoss, en polaco Wit Stoss, un artesano alemán del siglo XV que llegó a Cracovia contratado por los comerciantes de la ciudad para realizar esta imponente tabla. El cuadro de 12 metros de largo por 11 de alto representa el tránsito de la Virgen, y cada una de sus figuras, de casi 3 metros de altura, fue fabricada a partir de un palo entero de tilo con más de 1000 años de vida. Los mercaderes que hicieron posible el retablo de Santa María vivían en las pintorescas casas que hoy decoran las plazas y calles de la vieja Cracovia. Casas que en algunos casos se han convertido en modernos alojamientos como el Hotel Stare, que ocupa un edificio erigido en el siglo XV. Muebles exclusivos, maderas exóticas, mármol de calidad, alfombras orientales y seda natural en ventanales y camas aportan elegancia y confort a las lujosas habitaciones del establecimiento. Un restaurante donde el menú cambia según las estaciones del año y una terraza panorámica con estas magníficas vistas completan el encanto del alojamiento. Nos estamos acercando a Sandomierz. Detrás de mí pueden ver una bella panorámica de la localidad. Sandomierz es una de las ciudades polacas más antiguas. Como poblado surgió en el siglo X, pero el desarrollo como ciudad data del siglo XIII y está relacionado con su localización. Sandomierz está situada a orillas del Vístula, el río más grande de Polonia, y esta es la principal razón de su desarrollo. La ciudad de Sandomierz usó el río como ruta comercial en el siglo XIII. Los comerciantes que llegaban aquí tenían la obligación de vender parte de sus productos y comprar otros. Los principales productos en esa época fueron el trigo, la madera, la sal, los arenques y el vino. La ruta del vino, que procedía del sur de Europa, principalmente de Hungría, se desarrolló en aquellos tiempos.
La entrada principal a Sandomies es la Puerta de Opatu, una orgullosa atalaya que ofrece estas estupendas vistas de la S que dibuja el Vístula cuando llega a la ciudad. Por cierto, que sus habitantes presumen de que el río hace esa S precisamente porque llega a Sandomies. A escasos metros del centinela que da la bienvenida a los visitantes de la villa, aguarda el estandarte de los Caballeros de Sandomies, un grupo de jóvenes dedicados a recuperar las tradiciones de la ciudad en la época en la que Casimiro el Grande estableció en ella una de sus residencias reales. A través de nuestros espectáculos presentamos los desfiles de la moda antigua, medieval, renacentista y barroca. También podrán ustedes conocer bailes típicos de esas épocas y presenciar los duelos con sables, espadas y otras armas blancas, representados tanto por los chicos como por las chicas. Les invitamos a la casa de la antigua familia de los Oleniski. Los bailes y duelos que escenifican estos chicos evocan el ambiente cortesano de los tiempos en que el rey Casimiro se hizo construir un castillo en Sandomies. Castillo que usaba cuando solía cazar en la cercana selva que rodea a la localidad o como alojamiento de paso cada vez que iniciaba un viaje por el Vístula. También pertenecen al estandarte de los Caballeros de Sandomies los guardianes que custodian la plaza principal del Casco Viejo, una explanada que esconde en su subsuelo una red de antiguos sótanos actualmente convertidos en museo. Nos encontramos debajo de la Plaza Mayor de Sandomies, en la ruta de los pasillos subterráneos que antaño servían para almacenar los productos de los comerciantes de Sandomies. En el siglo XIII, el poblado recibió derechos de ciudad y varios privilegios reales que contribuyeron al desarrollo del comercio y de la clase burguesa. Uno de los privilegios era el de derecho de almacenamiento de los productos. Los comerciantes que venían aquí tenían que vender parte de sus productos y comprar otros. Como la ciudad estaba amurallada y no había espacio suficiente para construir los almacenes, los comerciantes de Sandomies decidieron aprovechar los sótanos de sus casas. En el siglo XIII no se realizaban obviamente mediciones geodésicas y excavaron debajo del ayuntamiento, de las calles y debajo de las casas de sus vecinos, formando con el tiempo un verdadero laberinto de pasillos y cámaras subterráneas para guardar vino, sal, arenques y otros productos. Cuando fueron usados como almacenes, estos espacios se cuidaron y conservaron, pero cuando dejaron de desempeñar su función, nadie los aseguraba, lo cual produjo al cabo de los siglos varios problemas de construcción y arquitectónicos. El recorrido turístico por la red de sótanos de Sandomies supone medio kilómetro de subidas y bajadas y alcanza los 12 metros de profundidad. El paseo por ese laberinto subterráneo con 8 siglos de antigüedad permite, entre otras cosas, familiarizarse con los cantos de las monedas que se acuñaban en la ciudad en aquella época e intuir los productos que comercializaban sus mercaderes. El vino, ya mencionado, la madera de los robles, que tanto abundan en los bosques de la zona, y por supuesto el trigo, que también enriqueció a otra de las localidades de obligada visita en todo viaje que se precie por el río Vístula. Nos encontramos en Kazimierz Dolny, en el antiguo barrio de Gdańsk, que a lo largo de sus orillas, en la época de mayor florecimiento de la ciudad, llegó a contar con 60 graneros. Se supone que la mitad, unos 30, eran de ladrillo. Aquí, en la calle Pulaska, vemos uno de los graneros que pertenecía a una de las familias más ricas, las de los Civil. El Vístula, en los siglos XVI y XVII, era la mayor arteria de comunicación de Polonia. También se puede decir que en esa misma época, Polonia era el granero más grande de Europa. El río servía no solamente para transportar grandes cantidades de trigo,
sino también la sal y la madera. La cantidad de trigo transportado a finales del siglo XVI y principios del XVII por el Vístula, desde Kazimierz Dolny, era equivalente al volumen de trigo transportado por el río Rin de Alemania 200 años después. Se estima que anualmente eran unas 300.000 toneladas de trigo las que viajaban por el río. Los graneros de ladrillo se decoraban, siendo esa decoración una forma de publicidad de las empresas propietarias. Otra peculiaridad era que los muelles en los que atracaban los barcos se ubicaban a las puertas de los graneros y se descargaba y cargaba el producto directamente en o desde los barcos. El granero de la familia Psíbil actualmente alberga el Museo de la Naturaleza de Kazimierz, un espacio expositivo que ofrece muestras de la flora, la fauna, la geología y la mineralogía de la zona. Pero en relación con su estructura, merece la pena ver en el último piso la armadura del tejado, formada con cabrios unidos sin clavos. También es interesante la ventana-galería por la que antaño el grano caía directamente a los barcos. Como ya se ha dicho, el río llegaba hasta los graneros, aunque la diferencia de profundidad, según la época del año, variaba en unos 6 metros, lo que permitía crear los embarcaderos en la estación seca. Muchos de los graneros de Kazimierz usaron como modelo de construcción la iglesia de San Juan Bautista y San Bartolomeo, otro de los edificios de la localidad que aparece asociado a los comerciantes de grano que la enriquecieron. A finales del siglo XVI, este templo sufrió un incendio, y la restauración que siguió a la catástrofe la sufragó Nicolás Psíbil, rico mercader al que pertenecía el granero ya visto. Su tumba está en la cripta que hay bajo la iglesia, reservada a personalidades. También los órganos del templo fueron comprados por otros comerciantes de la ciudad. Entre los mercaderes más ricos que construyeron casas en Kazimierz, vuelve a destacar la familia Psíbil, que levantó su elegante residencia en plena Plaza Mayor. Otro adinerado comerciante, que no reparó en gastos a la hora de edificar su vivienda, fue Bartolomé Celej, quien seguramente se alegraría de verla convertida hoy día en museo de pintura. Nos encontramos en el interior de la casa de los Chelejowski, una antigua casa burguesa que actualmente es sede de exposiciones del patrimonio artístico de la llamada Colonia de los Artistas de Kazimierz Dolny. La casa data de los años 20 del siglo XVII y es el ejemplo de la última etapa, quizás la más significativa, de la evolución de la arquitectura burguesa de aquellos tiempos. Sobre todo, lo podemos apreciar en la fachada principal, generosamente decorada, con unos detalles difícilmente apreciables fuera de Kazimierz Dolny. Los interiores y la sala donde nos encontramos son los típicos de cualquier casa burguesa de cualquier ciudad histórica de Polonia. Ahora estamos en la sala principal y la más representativa de la casa, tipo salón o comedor actuales. El principal elemento distintivo de estas salas es la columna entre las dos ventanas. Este motivo decorativo era común en las casas burguesas de la época. La riqueza que todavía se intuye en las residencias burguesas de Kazimierz habla de los pingües beneficios que aportó a los mercaderes de la ciudad la compra y venta del trigo. Algo parecido ocurre con este castillo de la cercana localidad de Janowiec, que denota el poder de la familia noble que controlaba uno de los peajes del río. Estamos haciendo el crucero por el río Vístula. Hoy es una vía de un método de ver las salvajes orillas de este río, porque es el único que queda en Europa cuyo curso no está regulado. Anteriormente, como sabemos, era una vía de comunicación muy importante para transportar las mercancías. Había 2 pasos a la altura de la localidad de Kazimierz, 2 pasos de río. Uno era privado, pertenecía a la familia Firley,
el otro era real. También se cobraban impuestos a los barcos que transportaban mercancía por el Vístula, y estos impuestos también se ingresaban en las arcas reales. La familia Firley, cuyo castillo aparece a las orillas del Vístula, no tenía que pagar estos impuestos aquí en Kazimierz porque previamente había prestado el dinero al rey, que estaba muy endeudado. El castillo de los Firley es una de las fortalezas más grandes de Polonia. En el siglo XX se convirtió en el único castillo privado dentro del grupo de países socialistas. Su último propietario, Leon Koslowski, se lo vendió al Estado, que ha creado en su interior una filial del Museo de Pintura de Kazimierz Dolny. A finales del siglo XIII, los duques de Masovia eligieron esta orilla del Vístula para fundar la vieja Varsovia. Como querían controlar el paso por el río, mandaron erigir un castillo que 300 años después se convertiría en residencia del rey Segismundo III Vasa, en el momento en el que el mencionado monarca trasladó la capital de Polonia de Cracovia a Varsovia. Fue entonces cuando la ciudad vivió su período de mayor prosperidad y crecimiento. Precisamente en esa época fueron levantados la mayoría de los edificios que confieren singularidad a la plaza del mercado. Singularidad que reside en detalles como la estrechez de las casas, a fin de permitir que el mayor número posible de comerciantes tuviera el honor de vivir en ellas. Otra peculiaridad de las mismas radicaba en el hecho de que no estaban numeradas, simplemente eran conocidas por el nombre de sus propietarios. En 1784 se procedió a su numeración, pero en muchos casos se sigue usando el apellido de los dueños para denominarlas. Por ejemplo, la casa Sita, en el número 27, más conocida como Casa Fukier, designa a la familia que la adquirió en 1810 y que continuó con el negocio de su anterior propietario, un mercader de vinos. En la actualidad alberga uno de los restaurantes más elegantes de la ciudad. En la plaza del mercado y la explanada del Castillo Real, todo parece tan antiguo y tan bien conservado que hay que hacer un gran esfuerzo de memoria para recordar la destrucción masiva que sufrió Varsovia durante la Segunda Guerra Mundial. Destrucción por parte de los alemanes, que tenían ocupada esta orilla del Vístula, pero también por parte de los soviéticos, que bombardeaban la ciudad desde el varsoviano barrio de Praga. Para entender el papel que jugó el río en Varsovia durante la Segunda Gran Guerra, es aconsejable acercarse al Museo del Levantamiento, todo un homenaje al grupo de varsovianos insurrectos que durante 63 días combatieron contra los alemanes, mientras los soviéticos, sus supuestos aliados, aguardaban el desarrollo de los acontecimientos en la orilla opuesta del Vístula, sin decidirse a cruzar para prestar ayuda. En septiembre de 1944, el Ejército Rojo se acercaba del este y en Varsovia el río Vístula separaba los insurrectos del Ejército Rojo y de las tropas polacas, porque en el ejército soviético hubo también mucho de unidades polacas que quisieran ayudar a los insurrectos, pero no podían porque Stalin no permitió, porque sabía muy bien que el levantamiento estalló para que Polonia sea libre y no sojuzgada por él. Ante todo, durante el levantamiento hubo estas dos partes de Varsovia. Aquí los polacos que estaban luchando y en Praga los soviéticos y los polacos también que estaban esperando. Este trascendental episodio de la historia polaca confirma que el Vístula en Varsovia, lejos de unir sus orillas, siempre mantuvo las distancias. De hecho, el primer puente permanente que cruzó el río no se construyó hasta el siglo XVI y además solo duró unos 30 años. Transcurridos los cuales se pasaba por medio de barcas y en invierno, cuando el río se helaba, simplemente se cruzaba andando. Tal vez esa dificultad de paso propició el aislamiento de los habitantes de Praga que nunca llegaron a considerarse varsovianos. Afortunadamente, eso es algo que hoy día ha cambiado. Por fin las orillas del Vístula se han unido y Praga se está convirtiendo poco a poco en el barrio cultural de Varsovia. Un lugar de moda plagado de bares,
restaurantes, galerías de arte y nuevos conceptos como el que rodea a la fábrica Szczecina, una factoría que antaño producía zapatillas, confituras y embutidos, y hoy día alberga un centro cultural donde se organizan conciertos, espectáculos de teatro, exposiciones temporales de arte y eventos para todo tipo de empresas. Espacios culturales de moda, elegantes residencias burguesas, bailes cortesanos y duelos de sables, el mayor retablo gótico de Europa y productos fabricados, según las antiguas recetas de monjes benedictinos, son algunas de las sorpresas que encierra el viaje por las orillas del Vístula, el río más grande de Polonia, el que nace y muere en territorio polaco, el que atraviesa el país de sur a norte.